Bien, buenas noches. Soy el padre Rafael Morales, actualmente párroco de San Rafael Arcángel en El Moján, municipio Mara, estado Zulia. Y también cumplo con el servicio de ser el vicario episcopal para esta zona de la Guajira, una zona muy hermosa, bastante amplia, donde el Señor pues me ha permitido prestar mi ministerio y servicio sacerdotal durante 24 años. Me han pedido compartir un poco en el marco de los desafíos del Sínodo de la Amazonía, los desafíos pedagógicos de la educación intercultural bilingüe para Venezuela. Y ciertamente que podemos nosotros adentrarnos un poquito en este tema, descubriendo y reconociendo cuál es el papel fundamental que debe cumplir la educación, especialmente la educación intercultural bilingüe en nuestro país. ¿Qué ha significado el sínodo de la Amazonía? Indiscutiblemente que el sínodo para la Amazonía ha sido un kairos, un paso de Dios por la vida de estos pueblos originarios, donde el Señor se ha manifestado de manera maravillosa. Tenemos que dar gracias al Señor y bendecirlo por la persona del Santo Padre, el Papa Francisco, quien ha recibido esta unción del Espíritu para convocar este sínodo que ha reunido y que ha congregado a muchos de nuestros hermanos, sacerdotes, religiosos, religiosas, a los señores obispos, a tantos fieles que hacen vida en esta parte importante de toda nuestra América. La escucha ha sido un elemento fundamental para entrar en la dinámica sinodal. Ciertamente que si nosotros no aprendemos a escucharnos, entonces no podemos entrar en esta dinámica de sinodalidad. El Papa Francisco nos está llamando casi a gritos a vivir en la sinodalidad, a poder nosotros entrar en este contacto de cercanía, de presencia, de reconocer al otro y de poder caminar juntos en medio de todas las realidades que podemos vivir y experimentar, en medio de todas las trivialidades que a lo mejor eh, atravesamos en el día de nuestras vidas, pero que muchas de las dificultades, de los problemas, de los conflictos que podemos tener en el día a día, se hacen más ligeros, se hacen más llevaderos si caminamos juntos. Luego ha sido también una oportunidad estupenda para pensar la Amazonía desde la Amazonía. Y miren que pongo pensar así, entre comillas, porque ya es bueno y ya es necesario que comencemos a mirar a nuestros pueblos originarios y que comencemos a pensarlos desde la propia realidad de cada uno, asumiendo cada uno de los retos, cada una de las situaciones, realidades que puedan vivir y experimentar nuestros pueblos originarios y reconociendo cómo todos y cada uno de nosotros, directa o indirectamente, formamos parte de estos pueblos.
En mi caso, eh, pues tengo raíces indígenas, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá. Y creo que el saber que la iglesia está mirando hacia estos pueblos originarios, el saber que la iglesia está mirando hacia la realidad de cada uno, pues es un aliento de verdad y que a mí particularmente me llena de profunda emoción y de profunda alegría. Y sobre todo, le doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido vivir estos 24 años de ministerio sacerdotal en medio de los pueblos indígenas, específicamente dos pueblos como son el pueblo Añú y el pueblo Guayú. Han sido 24 años de aprendizaje, 24 años de crecimiento, 24 años de vivir inmerso en medio de estas comunidades donde el Señor me ha puesto y donde he sido llamado pues a vivir mi ministerio sacerdotal. ¿Cuáles han sido los significativos cambios a partir del signo? Ha habido tres cambios muy significativos en la iglesia. Primero, las periferias se convirtieron en centro de atención para la iglesia. Quizá no porque la iglesia se despreocupara por las periferias, no porque la iglesia le diera la espalda a los pueblos originarios, pero quizá era necesario que la iglesia tuviera como centro, pensara a la Amazonía desde la Amazonía, pensara a los pueblos indígenas desde la propia realidad de cada uno. Por eso es importante para nuestra iglesia que las periferias se hayan convertido en centro de atención, que se haya dirigido la mirada total hacia nuestros pueblos originarios. Segundo, surgió un nuevo paradigma eclesiológico con un enfoque territorial. Quizá durante mucho tiempo hemos vivido en una iglesia centralista, eh, y creo que ha sido un momento importante y un despertar para toda nuestra iglesia que ha propuesto el Papa Francisco para que nosotros de alguna manera entremos en esta línea de territorialidad, reconociendo, viviendo, adentrándonos a la realidad de cada pueblo. En nuestra arquidiócesis de Maracaibo existen tres vicarías territoriales: la Vicaría Norte, Vicaría de la Guajira, que es donde estamos nosotros; la Vicaría Centro, que abarca prácticamente toda la ciudad de Maracaibo; y la Vicaría Sur, que es toda la parte, valga la redundancia, sur de nuestra arquidiócesis. Y ha sido interesante porque Monseñor José Luis Azúa, que es nuestro arzobispo, nos ha llamado a vivir la territorialidad, que no tengamos miedo de vivir la zonificación, nos decía en una reunión que tuvimos recientemente, donde recalcó como válido y como importante el hecho de que se pensara desde nuestra Vicaría Episcopal Territorial en realidades propias. Por ejemplo, que nosotros tuviéramos dentro de nuestra zona
un secretariado de pastoral educativa, un secretariado de pastoral misionera, un secretariado de pastoral social, un secretariado de pastoral de laicos. De esta manera, ir no desmembrándonos de la arquidiócesis, pero sí eh, viviendo la territorialidad, sobre todo porque nuestra zona particularmente es muy diversa al resto de la arquidiócesis. Entonces es importante vivir esta territorialidad. Y ha sido importante que dentro del sínodo de la Amazonía haya surgido este nuevo paradigma eclesiológico. Y tercero, la necesidad urgente de abrirse a la diversidad. Es importante que tampoco le tengamos miedo a esto. No podemos seguir encasillando la iglesia. Tenemos que abrir la iglesia y abrirla a todas las realidades que ella puede estar presentando en este momento. Una iglesia que sea misionera, una iglesia que sea laical, una iglesia que sea social, una iglesia que nos invite a, a compartir, a vivir nuestra propia realidad. Y por supuesto, una iglesia donde se reconozca que todos cabemos, que hay posibilidad para todos y que tenemos que aprender a caminar juntos, a crecer juntos, a caernos juntos, a levantarnos juntos. Y donde nuestros hermanos que a lo mejor no van en la línea, digamos, de lo que eh, la iglesia durante mucho tiempo concibió, pues que también tengan acogida y que tengan cabida. Sobre todo nuestros pueblos originarios. Sobre todo nuestros pueblos originarios. Creo que este es un elemento muy importante porque la iglesia no puede seguir encerrada. La iglesia tiene que estar siempre abierta y sobre todo abierta a acoger la diversidad que en ella se vaya a presentar. Los grandes desafíos del sínodo, a mi juicio, fueron cuatro. Primero, el diálogo con las culturas. Esa capacidad de poder escuchar, perdón, a las periferias, de poder entrar en un contacto de cercanía con las periferias, a saber atender esas necesidades, esos problemas que atraviesan nuestros pueblos originarios y que quizá durante mucho tiempo nosotros como iglesia, si bien no les dimos la espalda, sí quizá les teníamos relegados a un segundo plano. Luego, enriquecimiento mutuo de la doctrina y el sensus fidei. Creo que esto es un elemento muy importante porque no podemos nosotros desligar estas dos realidades. A veces podemos correr el riesgo de convertirnos en tan doctrinales que dejamos de lado el sentido de la fe de nuestros pueblos. Ojalá en algún momento tuvieran la oportunidad de vivir la riqueza, por ejemplo, que encierra el pueblo guayú, el pueblo añú. Más el guayú
el año, porque el pueblo año es un pueblo poco a poco desapareciendo y han ido perdiendo muchos de los elementos importantes. Pero el pueblo guayú, con una cultura riquísima, con una cultura profunda, con una cultura que puede mucho enseñarle a la iglesia y que estoy seguro que también está abierta a aprender mucho de la iglesia. Tercero, no tener miedo a acoger la diferencia. En el punto anterior, yo decía que era necesario abrirse a la diversidad. Aquí es no tener miedo a acoger la diferencia. No todos podemos encasillarnos en un mismo esquema. Aunque la iglesia evidentemente es una, esa unidad debe verse reflejada también en la diversidad, porque en la diversidad está la riqueza, justamente. Y esta riqueza que está en la diversidad tiene mucho que decirle y tiene mucho que enseñarle a la iglesia. Por eso es necesario que, viendo estos desafíos del sínodo, nosotros podamos verdaderamente descubrir al Señor que quiere hablarnos. Luego, tener más conciencia del cuidado de la casa común. Uno de los grandes desafíos y uno de los grandes problemas que quizá enfrenta la Amazonía hoy por hoy ha sido el de la migración. Cómo han llegado a estas tierras, a estos pueblos, tanta gente que viene, por supuesto, con una visión de cultura diferente, que viene con una visión citadina, que viene con una visión quizá de grandeza, pudiéramos decir, entre comillas, y que al encontrarse con la realidad de nuestros pueblos originarios, pudieran de alguna manera intentar o cambiar costumbres y tradiciones o simplemente ir destruyendo la casa común, ir destruyendo lo que durante tantísimos siglos nuestros pueblos originarios han resguardado con tanto celo, con tanto empeño, con tanto esmero, con tanto amor. Cuando visitamos el asentamiento indígena al cual pertenece mi papá, o al que pertenecemos nosotros por el lado de mi papá, es una etnia indígena colombiana, descendiente del pueblo Arhuaco, los Cancuamos. Y para entrar en el asentamiento donde se encuentran ubicados, es una cuestión bien interesante porque si no hay autorización, no se puede ingresar hasta allá. Claro, en el caso nuestro, como somos descendientes de esa familia indígena, pues tenemos más posibilidades de acceso y podemos ir hasta donde nosotros queramos llegar. Hablo en el caso de mi familia, pero no todo el mundo puede acceder simplemente porque han procurado al máximo resguardar, resguardar todo lo que pues Dios ha dado a estos pueblos originarios y que si no se lleva de esta manera, lamentablemente, entonces se puede llegar a la destrucción. Y digo esto porque creo que hoy por hoy, de alguna manera, debemos nosotros ayudar
a nuestros pueblos originarios para que se preserven sus espacios, sus lugares. Y por supuesto, para esto necesitamos tener conciencia del cuidado de la casa común. Los grandes desafíos pedagógicos, a mi juicio, para la educación intercultural bilingüe en Venezuela, primero es construir un currículo propio, sin ánimo de querer echarle tierra a la propuesta curricular que hace el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Sí considero necesario que de alguna manera nosotros tengamos esta posibilidad maravillosa de crear un currículo propio. Ahí, por ejemplo, el proyecto educativo Anahuaypa, un proyecto educativo que ha creado el pueblo indígena Guayú de la parte colombiana y que tiene una riqueza maravillosa, maravillosa. Y si hablo de esto, me enfoco sobre todo en el hecho, por ejemplo, los niños se ausentan del colegio y se ausentan porque tienen que ir con sus papás a pescar. Cuando una joven guayú, por ejemplo, tiene el encierro, ¿verdad? Aunque no, a esto me voy a referir más adelante. Voy a hablar de otro aspecto, por ejemplo, el periodo de lluvias. Cuando entra el periodo de lluvias en La Guajira, hay que suspender clases, hay que suspender, porque a veces hay estudiantes que para poder llegar a la escuela tienen que hacer un recorrido bastante largo y muchas veces esos lugares se inundan y el agua les llega hasta la rodilla, a veces hasta la cintura, que puede ser riesgoso tanto porque Dios no lo quiera, puede venir en algún momento alguna corriente que los arrastre o también por algún animal que esté allí debajo del agua y que no lo vean, por supuesto. Entonces, si seguimos concibiendo el calendario escolar como lo propone, o el currículo, perdón, como lo propone el, el Ministerio de Educación y el calendario escolar también, necesitamos entonces pensar en otra realidad. Por ejemplo, el currículo debe encerrar áreas como la oralidad, debe encerrar áreas como la cosmovisión, debe encerrar áreas como la geografía propia, la historia propia y por supuesto el calendario escolar adaptarse a estos cambios que se van dando dentro de nuestra zona. Entonces aquí pudiéramos decir que hay que construir un currículo propio y un calendario escolar que se adapte a la propia realidad del pueblo. Luego, otro desafío es valorar a los libros vivientes. Tenemos en medio de nuestras culturas, en medio de nuestras etnias, a tantísima gente capaz, capaz de enseñarnos tantas cosas. Tuve la gracia de hacer mi maestría en educación intercultural bilingüe y tuve una gracia mucho mayor de poder tener profesores
Incluso recuerdo uno que es analfabeta. Este señor no sabe ni leer ni escribir. Y nos enseñó tantísimo, tantísimo en nuestra maestría, y estoy seguro es el sentir de todos mis compañeros, que quizás no cambiaríamos lo que aprendimos con este señor por lo que a lo mejor podemos leer en cualquier libro. Entonces, valorar a los libros vivientes. Son muchos, son muchos. Y hay que aprovecharlos porque la mayoría ya van en decadencia. Luego, respetar y valorar la cosmovisión de cada pueblo originario. Si nosotros desde la educación no somos capaces de respetar y valorar la cosmovisión, entonces quizá nuestro trabajo no está llegando hasta donde tiene que llegar. Y aquí sí voy a hacer referencia a la niña Guayú cuando tiene el encierro, por ejemplo. Es una oportunidad de la niña cuando pasa de la etapa de niña a mujer, de vivir un aprendizaje que por supuesto se lo va a transmitir su abuela, su madre, su tía, sus tías, y que tiene un valor importante, un valor significativo, y que podemos correr el riesgo nosotros de dejarlo de lado. Luego tenemos que vencer la vergüenza étnica. Esto es importante también. Luchar por vencer la vergüenza étnica. No podemos seguir teniendo simplemente la vestimenta indígena como para un día, sino que tenemos que lograr que nuestras escuelas utilicen sus propias vestimentas. Tercero, perdón, quinto, visibilizar a las minorías. Es tarea nuestra. Que esas minorías que están allí ocultas, esas minorías que están allí como agazapadas, que nosotros podamos visibilizarlas. Luego, valorar a cada pueblo originario, ayudando a afianzar cada vez la cultura propia. Valorar la cultura propia de cada pueblo originario. Este es otro de los grandes desafíos que tenemos dentro de la educación intercultural bilingüe y que estamos nosotros llamados a promover cada vez más. Por último, luchar por la reivindicación de los pueblos originarios. Desde la educación tenemos que nosotros que promover una lucha que no sea desde el bullicio, una lucha que no sea desde la confrontación, una lucha que no sea, que puede ser hasta una lucha silenciosa, pero donde ayudemos a reivindicar a nuestros pueblos. Hay mucho por decir, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Pidámosle a Dios que nos siga iluminando, que nos siga guiando para que cada día podamos responder con mayor entrega, con mayor disponibilidad a estos desafíos que se nos presentan hoy en día, sobre todo de cara a lo que nos propone el Sínodo de la Amazonía. Gracias por esta invitación que me ha hecho la... Y bueno, estoy a la orden para cualquier otra oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.